Hola para todos, soy Milena Angarita y con mis compañeros de grupo desarrollaremos en el presente video el tema la educación como un derecho humano. Primero respondamos la siguiente pregunta: ¿qué es el derecho humano a la educación? Cada mujer, hombre, niño o niña tienen el derecho a la educación, capacitación e información, así como a otros derechos humanos fundamentales para la realización plena de su derecho a la educación. El derecho de todas las personas a la educación se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pactos internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales, como también en el ámbito nacional. Analicemos ahora cómo entendieron la educación algunos pensadores, entre ellos algunos filósofos y pedagogos. Juan Jacobo Rousseau fue un filósofo, escritor y músico, y Rousseau afirma que la educación es una forma de dominio social. Unos se imponen sobre otros mediante el conocimiento. Jean Piaget fue un filósofo reconocido a nivel mundial por su trabajo en psicología evolutiva. Gracias a sus estudios, Piaget descubrió que existen diferentes estadios de desarrollo en los niños. Lev Vygotsky se destacó durante toda su obra la importancia del entorno en el desarrollo de los niños. El autor considera al medio social como pieza clave en el proceso de aprendizaje. Célestin Freinet fue un maestro francés, creador de la Escuela Nueva. Propone una pedagogía vinculada de forma directa a los intereses de los niños, colocándolos en un rol activo. Se construye una escuela que tiene en cuenta la vida familiar y la del pueblo, generando una pedagogía única que vincula a la escuela con el medio social. Paulo Freire es el creador de una pedagogía en la que los individuos se forman a través de situaciones de la vida cotidiana. La pedagogía libertadora. Seguidamente, mis compañeros continúan desarrollando este tema tan importante. Un cordial saludo, mi nombre es Diego y en esta parte de la exposición vamos a hablar de la educación como un derecho humano. El amigo de Mafalda le dice a Mafalda: nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos lo quite. Pues él habla con un poquito de desconsuelo porque no quisiera tener clases, pero a lo que nos estamos refiriendo hoy es precisamente a eso, que la educación como derecho humano no puede ser arrebatado por nadie. ¿Qué significa que sea un derecho humano? Que todas las personas, sin importar su nacionalidad, su color de piel, su género, tienen derecho a la educación. Y si es un derecho humano, el Estado es el que debe promoverla, garantizarla. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que es necesario mantener una perspectiva crítica hacia los derechos humanos. Los derechos humanos no son sagrados, no es algo que sea inamovible o que no se puedan cambiar, deben ampliarse y hay que estar muy atentos cuando se instrumentalizan a favor de intereses económicos que lo que hacen es destruir países, como lo estamos viendo hoy en el Medio Oriente. Pero ahora sí, ¿qué es el derecho humano a la educación? En 1948, la ONU, específicamente la Asamblea General, promulgó una Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 26 estableció que toda persona tiene derecho a la educación. Y no solamente eso, sino que la educación tiene que llevarse a cabo con el fin de promover los derechos humanos y las libertades civiles, sociales, políticas que las personas han venido ganando con el tiempo. En ese sentido, el artículo destaca que la educación debe por lo menos tener 4 requisitos. El primero, tiene que ser disponible, es decir, el Estado tiene que garantizar educación gratuita, educación obligatoria, el Estado tiene que en su presupuesto establecer un rubro para la educación, tiene que haber accesibilidad a la educación, volvemos, no puede haber discriminación en el acceso a la misma, tiene que ser aceptable, es decir, una educación aceptable es una educación de calidad en todo el proceso educativo, y tiene que ser adaptable, es decir, tiene que acomodarse a las necesidades de las comunidades donde este derecho se, ejerce. ¿Por qué es importante la educación según Naciones Unidas? Porque sin la educación las personas no pueden participar activamente en la sociedad. No se puede luchar contra la pobreza.
Sin la educación la gente no puede conocer todos sus demás derechos, derechos como la libertad de expresión, la participación, el sufragio, la asociación, derechos que en última lo que hacen es fortalecer la democracia y la noción de ciudadanía. ¿Sí? Si bien la Declaración de los Derechos Humanos fue fundamental, a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI se han venido estableciendo unos pactos y unos acuerdos que son vinculantes, que obligan a los estados a garantizar el derecho a la educación como un derecho humano. Aquí los podemos ver. Después de los derechos humanos del 48 hay una convención contra la discriminación, luego sigue un instrumento fundamental que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66. Vamos a tener otros mecanismos como son las conferencias mundiales, los derechos, y en esas conferencias se van a discutir una serie de programas, entre los cuales el más importante hoy es la cuestión de los objetivos del milenio, dentro de los cuales la educación es uno de los principales objetivos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, bien, continuando con el tema de lo que tiene que ver con el derecho a la educación, en lo que reza nuestra Constitución Política del 91, en el artículo 67, dice que el derecho a la educación es un derecho de la persona y se encuentra consagrado como tal, como un derecho fundamental y de servicio público. Esto quiere decir que es el Estado el encargado de financiar y hacer vigilancia permanente a todos los procesos educativos que se llevan a cabo en el país, desde el preescolar, la básica primaria, la básica secundaria y la media vocacional. El derecho a la educación también se encuentra en el capítulo 2 y hace parte de los derechos sociales, económicos y culturales del país. Por ello, el Estado es el principal agente que debe garantizar el derecho a la educación para nuestros niños y jóvenes del país. Pero también la misma sociedad está encargada y también tiene su granito de arena, porque es la sociedad la que tiene que abrir las puertas para que nuestros jóvenes, una vez graduados, puedan ellos vincularse al campo laboral de manera exigente y de manera competente. A ello también la familia también le obedece o le cae un grado también de responsabilidad, porque la familia también, desde sus mínimas condiciones que tenga, es la que debe de darle a los muchachos los recursos mínimos, los insumos mínimos que tengan, para que ellos tengan los útiles necesarios y puedan llevar a cabo el éxito de su proceso académico. Ahora bien, ¿para qué se educa? Se educa para el derecho a la vida, por el respeto de los símbolos patrios, por la democracia, por el respeto al medio ambiente, para una sana convivencia, en fin, se educa por todos aquellos principios y valores que tienen que ver con la persona en sí como individuo y como un ser pensante y actuante críticamente, que sea aquella persona transformadora de nuestra sociedad. Buenos días, compañeros. Profesor Sánchez, el tema que nosotros estamos trabajando es la educación como un derecho humano. Una de esas educación es el derecho humano como enfoque en derechos de niños y niñas y adolescentes. Una breve historia sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También encontramos los 10 derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Primero, derecho a la igualdad sin distinción. Segundo, derecho a una protección especial. Tercero, derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Cuarto, derecho a una alimentación, vivienda y atención. Quinto, derecho a la educación y atención. Sexto, derecho a comprensión y amor por parte de la familia. Séptimo, derecho a una educación gratuita. Octavo, derecho a la atención y ayuda preferentes. Noveno, derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. Décimo, derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad. Derechos de niños y niñas y adolescentes en Colombia, que es Ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia,
Es un conjunto de normas para la protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son sus principios? Ley 1098 del 2006. Protección integral, interés superior, corresponsabilidad, perspectiva de género. ¿Quiénes deben garantizar los derechos? La familia, sociedad y el Estado. Instituciones del Estado que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes, como son Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar, Policía Nacional y la UNICEF. Por último, debemos nombrar la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación. Esta ley señala las normas generales que regulan, definen y desarrollan la organización y prestación del servicio de educación formal. Comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados y las instituciones que prestan ese servicio. La ley nombra los fines de la educación y la sustenta como un derecho humano fundamental. En conclusión, la educación como derecho humano dignifica al hombre, le posibilita vivir en un ambiente libre, le abre un espectro nuevo hacia la vida y le entrega un sinnúmero de oportunidades para crecer y desarrollarse y convivir en paz. Gracias.